Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Martín Castillo. Hoy vamos a estar platicando sobre el diseño de miembros de acero a tensión. Vamos a estar platicando sobre los conceptos básicos para realizar el análisis o revisión de la resistencia de estos miembros o bien las bases para el diseño. ¿Ok? Entonces pueden considerar este video como un preámbulo para los ejercicios que vamos a realizar posteriormente. Pues comencemos. Los miembros a tensión son miembros estructurales que trabajan principalmente ante fuerzas axiales que tienden a alargarlos y los podemos encontrar en armaduras, torres, sistemas de arriostramiento, tirantes, entre otros. Para su revisión vamos a estar empleando la especificación actual, la ISC 360-16 y el Manual de Construcción en Acero, edición 15. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas estructuras donde podemos encontrar estos miembros, como lo mencioné anteriormente. Aquí hay una armadura de techo, una armadura de un puente, una torre de transmisión, sistemas de arriostramiento o tirantes. Es importante aclararles que no todos los miembros que se tienen aquí trabajan a tensión. Puede ser que algunos miembros trabajen a compresión o a flexión o a combinaciones. Pero, pues bueno, los miembros a tensión, que son los que vamos a tratar, nos los podemos encontrar en este tipo de estructuras. ¿Okay? Será importante aclararlo. Ahora, los conceptos necesarios, pues yo hice aquí una lista de 9. Espero que con esto sea suficiente. Espero no omitir alguno. Vamos a empezar uno por uno. Vamos a comenzar con enfoques de diseño LRFD y ASD. Esto lo estoy obteniendo de la especificación. Vamos a platicar primero sobre los enfoques. Esto es algo que, bueno, ustedes ya deben de tener algo de conocimiento. Yo me voy a ir de manera muy rápida. Aquí los dos enfoques principales, pues es el LRFD y el ASD. Estos enfoques, es importante mencionar que se unificaron desde el año 2005 en el manual 13 y son muy similares. Ambos son, pues, digamos que hasta la fecha son en la práctica común, los podemos encontrar. En el primero, en el LRFD, esta ecuación, la B31, que podemos llamar como ecuación fundamental del enfoque LRFD, consiste en que la resistencia de diseño que tenemos a la derecha de la ecuación debe ser mayor o igual que la resistencia requerida empleando combinaciones LRFD. La resistencia de diseño es la resistencia nominal afectada por el factor de resistencia. ¿Ok? Y eso debe ser más grande o igual que la resistencia requerida por las combinaciones LRFD, como mencioné anteriormente. En el ASD, que significa diseño por resistencia permisible, es algo muy parecido. La resistencia permisible la tenemos aquí a la derecha de la ecuación, la B32, y esta resistencia permisible debe ser más grande que la resistencia requerida empleando las combinaciones ASD. La resistencia permisible se calcula dividiendo la resistencia nominal entre un factor de seguridad. ¿Okay? Y este pues es de manera muy general el enfoque ASD. Si tienen alguna duda, pues pueden ir a la especificación o consultar alguna bibliografía que más adelante voy a estar mencionando. Yo lo menciono de manera muy rápida. Ahora, esfuerzo normal. Aunque aquí ya no se diseña por esfuerzos permisibles como era antes, es importante no perder de vista el valor de los esfuerzos. ¿Okay? Y los esfuerzos se calculan de manera muy sencilla como la carga entre el área. Esto pues ustedes ya lo saben. Entonces es importante no perder de vista los esfuerzos, por eso los menciono aquí como un concepto pues fundamental que no hay que olvidar. Ahora, el área gruesa. El área gruesa corresponde al área total de la sección del miembro sin reducir. Simplemente es el área de nuestros elementos, o más bien el área de la sección de nuestros miembros, perdón, y pues no tiene ninguna afectación, ninguna reducción. A eso se le denomina área gruesa. El área neta.
El área neta corresponde al área reducida de la sección que se obtiene principalmente por la presencia de agujeros para tornillos. Aquí tenemos un miembro que es un ángulo, al cual en este elemento tiene 3 perforaciones para tornillos. Si hacemos un corte imaginario, como se ve aquí, nos vamos a quedar con esto que tenemos acá. Entonces, al área total, que sería el área gruesa, le tendríamos que restar esta areecita que estamos pues quitando por haber realizado esa perforación. Esa sería el área neta. Aquí otro ejemplo es un perfil W, es una viga, y en los patines tiene 6 perforaciones para tornillos en el patín superior y en el patín inferior. Nuevamente, si hacemos un corte imaginario, pues nos vamos a quedar con esto. Entonces, al área total habría que quitarle pues 4 agujeros para que pasen por ahí esos tornillos. Digamos, esta área la estamos quitando. Esa sería el área neta. Aquí está la formulita, perdón, área neta es igual al área gruesa menos el área perdida debido a los agujeros para los tornillos. Diámetro de los agujeros. En la práctica se realizan agujeros que se llaman agujeros estándar y que son con un diámetro ligeramente mayor al diámetro del tornillo. Esto va a facilitar el proceso de montaje de las estructuras atornilladas. Entonces, y bueno, se observa aquí. Estos agujeros que son ligeramente mayores que el diámetro del tornillo, como dije, se llaman agujeros estándar, perdón. De acuerdo a la especificación, de acuerdo a esta tabla, deben realizarse como aquí se indica en esta columna. Si tu tornillo es de media, tienes que hacer un agujero de 9/16. Si el tornillo es de 5 octavos, de 11/16, etcétera, de acuerdo a como nos lo dice esta tabla de la especificación. Me hago referencia solo a los agujeros estándar. Ahora, obsérvese que los tornillos de diámetro menor a 1 pulgada, quizás no lo notaron a primera vista, pero los menores a 1 pulgada se está incrementando un 16avo de pulgada. El agujero es un 16avo de pulgada más grande que el diámetro del tornillo. Y el tornillo de pulgada o mayores, aquí se incrementa 1/8 de pulgada. ¿Okay? A primera vista no se observa, chequenlo con calma. Estos primeros 4 incrementen el 16avo, van a llegar a esto, y el de 1 o los superiores se incrementa 1/8, como nos lo dicen aquí. Ahora bien, independiente de este incremento que debe hacerse del agujero estándar, cuando se realiza este agujero, pues existe la posibilidad de que haya imperfecciones o rugosidades sobre el borde de ese agujero, por lo que la especificación nos dice que hagamos otro incremento adicional de un 16avo de pulgada. Esto nos lo señalan en la sección B4.3 de la especificación. ¿Okay? Entonces, en resumen, tienes un diámetro de tornillo, perdón. Si vas a hacer la perforación en la placa o en el elemento, hay que hacerla de acuerdo a como dice esta tabla, un 16avo o un octavo, pero como existe la posibilidad de que no sea perfecto ese agujero, que haya imperfección o rugosidades, nos dicen que agreguemos un 16avo adicional. ¿Okay? Aquí está la información, tanto la tabla como la sección donde viene en la especificación para que lo vean con calma. Retraso del cortante. Este es un tema muy importante que espero no llevarme mucho tiempo. Cuando existen elementos no conectados, la carga no se transmite de manera uniforme. Esto se ilustra con la ayuda de un ángulo conectado solo por una de sus piernas. Primero vamos a tratar de aclarar. Aquí, por ejemplo, este ángulo que tiene cierta longitud, la especificación lo cataloga como miembro. Esto es un miembro de acero. Y las partes que conforman este miembro, que es un ángulo y tiene estas que llaman piernas, esas se llaman elementos. Aquí, por ejemplo, si esta es una viga I o un perfil W, esa viga es un miembro y esta parte de arriba, que se llaman patines, son los elementos, patines. Entonces aquí esta viga W
Este miembro está conformado por elementos patines y elemento alma. Elementos patines arriba y abajo y un elemento alma. ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar qué es un miembro y qué es un elemento para que quede claro. Entonces, volvemos aquí. Cuando existen elementos no conectados, la carga no se transmite de manera uniforme. Voy a volver aquí a este ejemplo porque pues, es tridimensional y creo que lo puedo explicar mejor. Aquí hay 3 perforaciones que pues obviamente aquí va a haber una placa donde esto se va a conectar. Entonces, si esto está a tensión, les recuerdo que es el tema que estamos tratando, pues la tensión va a estar trabajando en este miembro, en todo el ángulo, pero cuando llegue a la conexión, esa tensión va a tener que ir bajando a los 3 tornillos que tenemos aquí. Y entonces resulta que el elemento pierna de abajo sí transmite de manera muy efectiva esa tensión, pero el elemento pierna vertical pues no transmite muy bien porque no tiene con qué, pues no está conectado en realidad a nada. ¿Ok? Vamos a volver a ver este ejemplo del que platico, pero aquí en 2 dimensiones. Aquí tenemos una placa, esto que tenemos aquí es un ángulo, es una vista. Este es un poquito diferente porque tiene 6 perforaciones para 6 tornillos. Y aquí veámoslo en otro alzado, en otra vista. Aquí se ve claramente la placa de abajo, que es la placa de conexión, y el ángulo que está conectado solamente por este elemento. ¿Ok? Entonces, este elemento vertical pues no va a transmitir como lo hace el que tiene directamente los tornillos. Aquí se ve mejor. Obsérvese abajo pues va a haber tensión por esta placa de conexión. Arriba está la tensión en el ángulo. Y obsérvese cómo esta tensión, aquí nos pusieron una especie de trayectorias de la tensión, pues obsérvese cómo esta tensión tiene que bajar hacia estos tornillos, hacia la parte conectada, para transmitirse. Entonces aquí en gris nos ponen un área que llaman área inefectiva, debido al retraso de cortante. Así se le conoce a este fenómeno. Si hacemos un corte aquí o una sección imaginaria, un corte imaginario, una sección 1, 1, tenemos aquí, obsérvese el ángulo, como en blanco nos ponen las zonas que digamos estarían a tensión, y en este gris oscuro es la parte inefectiva. Creo que es muy claro este dibujito. Ahora bien, mismo ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos una conexión un poquito más larga? Aquí se ve más larga que la anterior, le pusieron más tornillos. Obsérvese cómo este fenómeno del retraso del cortante sigue existiendo. Aquí hay mucha área inefectiva, pero vean en la sección 1.1. Aquí ya se aprecia que es muy poquita el área inefectiva. Esto les debe dar ya la idea de que cuando se manejan conexiones largas, este fenómeno del retraso del cortante pues se puede ir evitando. ¿Ok? O en otras palabras, volvemos más eficiente nuestra conexión. Existe otro factor que en un momento voy a explicar. Entonces, repito, este fenómeno se le conoce como retraso del cortante y pues es porque no todos los elementos están conectados. ¿Okay? Volviendo al ángulo tridimensional que tengo aquí, este ángulo va a sufrir ese efecto, ese fenómeno, porque estaría conectado solo por esta pierna y no por esta. Si a este elemento también, vamos a suponer que también tuviera las 3 perforaciones, que también se conectaran, entonces no va a existir este fenómeno de retraso del cortante porque ambos elementos transmiten pues al 100% la tensión. ¿Okay? Caso similar aquí, fíjense, aquí también va a existir, porque aquí tenemos 3 elementos, el elemento patín superior, el elemento patín inferior y el elemento alma. Entonces aquí va a haber una placa, abajo también, pero el alma no tiene placa. Entonces cuando llegue esta tensión va a subir hacia el patín para transmitirse hacia esta conexión de arriba, va a bajar hacia el patín inferior para transmitirse a la conexión en la parte de abajo, pero el alma pues no va a transmitir en esta zona pues prácticamente nada, porque no tiene tornillos. Entonces aquí también puede existir. Si también se colocaran
tornillos en el alma, los 3 elementos tienen medios para transmitir la tensión, entonces no va a haber ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, pues de eso se trata este fenómeno. Y ahora les quería mencionar que son 2 los factores que, digamos, ayudan o perjudican. Uno es la longitud de la conexión. Entre más larga la longitud, eso ayuda. Más corta la longitud, eso perjudica. Y otro factor es el centroide del ángulo. Vamos a poner el ejemplo aquí para el ángulo. Este centroide, entre más se aleje del plano de la transferencia de la carga o el plano de la conexión, más ineficiente se vuelve la conexión. Y aquí abajito hay un ejemplo. Nos ponen estas figuritas, un L6x4 por media, es un ángulo de lados desiguales de 6 pulgadas por 4 pulgadas, y aquí a la derecha, no hagan caso del centro, vamos hasta el de la derecha, es el mismo, es 6 por 4 por media, pero si se dan cuenta, aquí está vertical, y aquí a la izquierda está acostado. Entonces, si nada más vamos a conectar por un solo elemento, es mejor conectarlo de manera acostada, este ángulo, porque así la distancia del centroide del ángulo con respecto al plano de la conexión es pequeña. Por ejemplo, aquí dice 0.986 pulgadas. Pero si es el mismo ángulo y lo colocas con esta pierna, lo colocas vertical, este centroide se va más arriba, prácticamente a 2 pulgadas. Entonces, eso vuelve también más ineficiente pues, la conexión. ¿Okay? Son 2 factores, hay que procurar siempre que se pueda conexiones con muy buena longitud y conexiones que este centroide del miembro conectado sea cercano al plano de la conexión. Esto lo vamos a ver reflejado en una formulita más adelante, ya cuando esto se evalúe de forma pues cuantitativa. Vamos a continuar. Entonces, este es el fenómeno que quería explicar. Es muy importante y espero que haya quedado claro. Estas imágenes son del libro de Vinacota, Estructuras de Acero, Comportamiento y el RFD, que les recomiendo. Factor del retraso del cortante. Ahora, este fenómeno del retraso del cortante lo vamos a evaluar mediante este factor que se señala mediante la letra U mayúscula. ¿Ok? Entonces, el efecto del retraso del cortante se evalúa de acuerdo a lo establecido en la especificación. Aquí en esta tablita tenemos cómo se calcula U, que U evalúa este fenómeno. Y miren, aquí les voy a hacer referencia solo a los 2 primeros. Voy a intentar traducir. Dice aquí, todos los miembros a tensión donde la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante pasadores o soldaduras. Entonces, cuando esta tensión se transmite mediante todos los elementos, U vale 1. Entonces, no va a existir ese factor de retraso del cortante y por eso este U vale 1. En el siguiente caso, todos los miembros a tensión, excepto los HCS, dice aquí, donde la carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal mediante pasadores o soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, existe esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación semiempírica desarrollada a finales de los años 50 e inicio de los 60. Y en esta ecuación, si ustedes observan, se ven los 2 parámetros que mencionaba hace un momento. X testada es la distancia entre el centroide del miembro y el plano de la conexión, y L es la longitud de la conexión. Entonces, a la unidad se le resta X testada sobre L. Entonces, si tienes longitudes grandes y distancias al centroide pequeñas, X sobre L va a ser muy pequeñito. Entonces, a la unidad le vamos a quitar prácticamente nada. Quiere decir que es una conexión muy eficiente. Pero caso contrario,
Si tienes longitudes muy pequeñas y distancias entre el miembro y el plano de conexión muy grandes, este valor X testada sobre L va a ser muy grande, a 1 le vas a estar quitando demasiado. Entonces este valor va a bajar bastante y significa o se traduce como una conexión muy ineficiente, pues por el fenómeno del retraso del cortante. ¿Okay? Entonces espero haber sido claro. Si todos los elementos transmiten la tensión, U vale 1. Si algunos elementos transmiten, algunos no, tenemos que emplear esta ecuación. ¿Okay? Ahora, aquí tengo algunas figuritas que tienen un tachecito rojo, y es porque en la especificación, lamentablemente, estos dibujitos están mal. Para ello, aquí les puse otros dibujitos que mejor obtuve del libro de McCormack y del libro de Sei. Entonces aquí, estos dibujos ya están bien, porque aquí no queda claro este X testada. Voy a tratar de acercar. Este X testada no queda claro dónde se mide. Y este X testada vertical lo mide a la parte superior de esta placa. Entonces aquí esta figurita está mal, porque en realidad este X testada horizontal es al borde de esta placa y este X testada es a la parte inferior de la placa o parte superior del patín. Entonces obsérvese cómo están mal los dibujos. Pero bueno, esto lo estoy obteniendo mejor del libro de McCormack, y para que me crean, el libro de Segui también hace exactamente lo mismo. Entonces, por alguna razón están mal estas figuritas. Aquí de hecho viene el ejemplo que estábamos mencionando. Miren, el ejemplo del ángulo. Aquí se ve el ángulo de su centroide al plano de la conexión, ese es X testado. ¿Okay? Y vienen otros casos que vamos a ir viendo, pues ya conforme los ejercicios nos vayan llevando. Por ahora nada más hablo de estos dos. Voy a continuar. Este es uno de los temas más importantes, el fenómeno del retraso del cortante y el factor. Porque si bien el diseño de los miembros de acero es muy sencillo, esto es donde he notado que tienen mucho problema a veces porque no lo logran comprender bien. ¿Qué es ese fenómeno y qué es ese factor U? Entonces espero que haya sido claro. Área neta efectiva. El área neta efectiva, por cierto, antes de entrar al área neta efectiva estaba olvidando algo muy importante. Aquí hice mucha referencia a tornillos. De hecho, aquí el ejemplo viene con tornillos. Pero este fenómeno de retraso de cortante puede existir aunque aquí no haya tornillos, aunque aquí exista soldadura. O sea, si ustedes sueldan este ángulo con esta placa, si le ponen soldadura, este fenómeno del retraso del cortante va a ser igual. Va a depender tanto del mismo centroide que mencionábamos como de la longitud de la conexión, en este caso la longitud de la soldadura. Entonces es muy importante que no lo asocien exclusivo a los tornillos. Con las soldaduras también se va a presentar esto. ¿Okay? Se me estaba olvidando. Ahora, área neta efectiva. El área neta efectiva pues se calcula como la multiplicación del área neta, que ya expliqué, por el factor del retraso del cortante. ¿Okay? Entonces aquí está el área efectiva, por eso es muy importante aclarar qué es ese U. Ahora bien, por ejemplo, en un miembro con tornillos, el área neta, pues ya vimos que es el área total, hay que quitarle los agujeros, el área que generan esos agujeros, con eso llegaríamos al área neta, y después esa área neta hay que afectarla por el factor del retraso del cortante, que es el fenómeno que explicamos hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, para un miembro atornillado, pues es una especie como de doble reducción. Primero, lo que le quitamos por los agujeros, y segundo, lo del fenómeno del retraso del cortante. Ahora, ¿cómo sería una conexión soldada? Una conexión soldada, el área gruesa y el área neta son las mismas porque no hay agujeros. Sin embargo,
El área efectiva es diferente porque el área neta puede afectarse por el factor del retraso del cortante. ¿Okay? Entonces, en una conexión soldada, no existen los agujeros, pero sí existe el fenómeno del retraso del cortante. Estados límite, ya para ir finalizando. Los estados límite son dos para cuando diseñamos este tipo de miembros. Es el estado límite de fluencia en la sección gruesa y el estado límite de ruptura en la sección neta. Entonces observen las ecuaciones para la fluencia, para el estado límite de fluencia por tensión, la carga nominal, la resistencia teórica a la tensión simplemente es el Fy por el área gruesa. Y la resistencia a la ruptura por tensión es el Fu por el área efectiva. ¿Okay? El Fy, ustedes saben que pues, es el esfuerzo mínimo a la fluencia y el Fu es el esfuerzo mínimo de tensión. O sea, es ya donde se fractura pues, el acero. ¿Okay? Aquí está abajo. Entonces, para ser un poquito más claros con esto, tengo aquí preparados unos videitos. Vamos a ver primero cómo falla, cuál es el estado límite de fluencia. ¿Okay? Vamos a abrir este video. Obsérvese cómo existe una gran deformación. Hasta ahí. Ahí cortaron el video. Le voy a poner pausa casi al final. Aquí. Entonces, miren, este es el estado límite de fluencia. Y en realidad, este estado límite está más asociado a la gran deformación que sufre el miembro. Con esa gran deformación que sufrió este miembro, pues posiblemente ya no tenga un buen funcionamiento el resto de la estructura. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, este miembro no se ha fracturado, o sea, no se ha partido en dos. Sin embargo, ya es considerado un estado límite. Nosotros debemos procurar que un diseño jamás llegue a esta situación. ¿Por qué? Porque aunque no se ha fracturado, ya esa estructura, pues digamos, ya puede ser inservible, ¿ok? Y también, pues genera una sensación de inseguridad, pues ver todas esas deformaciones y estos elementos o estos miembros, pues así pues ahora sí que con esta configuración, ¿no? Ya tan a punto de fracturarse. Da esa sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos a ver ahora el estado límite de fractura. Ok, voy a regresarlo un poquito. Listo. Aquí, si se dan cuenta, pues está fracturando y esto está ocurriendo en la conexión donde está la presencia del agujero para que pues fuera posible conectar esto mediante el tornillo. Entonces son dos estados límite que se deben de revisar. Ahora, ¿cuál controla de estos dos? Nos lo dice en realidad la especificación. Aquí dice que controla el menor. Aquí dice the lower value, el menor de los valores obtenidos de acuerdo a los estados límite de fluencia por tensión en la sección gruesa y ruptura por tensión en la sección neta. En otras palabras, la fluencia por tensión la revisamos, bueno, con el área gruesa
donde no está la presencia de estos pues, tornillos o las soldaduras, y el estado límite de ruptura por tensión lo revisamos donde está la presencia de, pues de los tornillos o de la soldadura, porque aquí estamos trabajando con el área efectiva. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba trabajamos con FY, el esfuerzo mínimo a la afluencia, y en la otra ecuación, en el otro estado límite, trabajamos con el esfuerzo mínimo de tensión, el FU. ¿Ok? Ahora, voy a tratar de explicar por qué, bueno, hay que quedarnos con el menor. El que va a controlar es el menor y ese valor va a ser la resistencia pues, final, la resistencia de diseño. Voy a tratar de explicarlo nuevamente, voy a volver a poner los videos. Vamos a ver otra vez el de fluencia. Lo voy a parar aquí. Okay. Esto pues es evidente que está fluyendo, hay una gran deformación y mencionamos que eso no lo queremos, ya es considerado un estado límite, aunque no se haya fracturado aún. Es evidente que si aquí le siguen aplicando la carga, pues esto se va a llegar a fracturar. Pero, bueno, si esto fue posible, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la conexión, que las partes de arriba donde seguramente tiene tornillos y la parte de abajo, fueron buenas conexiones, porque este está controlando el estado límite de fluencia aquí en la sección. ¿Ok? Entonces, aquí en esta sección, lo más seguro es que cuando se revise el estado límite de fluencia, que es este, y el estado límite de ruptura en la conexión, controló el estado límite de fluencia. Por eso ocurrió esto. O sea, este valor da una menor resistencia de diseño que la resistencia de diseño en la conexión. Entonces tenemos que revisar ambas y quedarnos con la menor de las dos. Eso, pues bueno, para eso ocupo este video. Ahora voy a poner el otro nuevamente. Es obvio que es otro experimento, otros datos, pero pensémoslo igual, que hay una conexión aquí abajo, que hay una conexión arriba y hay una parte central. Aquí, como ya observaron, pues se va a presentar la ruptura aquí en la conexión. ¿Okay? Y aquí, ¿qué quiere decir? Que si esto está ocurriendo aquí, posiblemente en la parte central de este miembro, ni siquiera ha comenzado a fluir. O sea, no se ha presentado lo que vimos en el otro video, no se apreciaría en esta parte central de este miembro. Entonces, todavía no ha ocurrido la fluencia ya y aquí ya se está fracturando. Entonces, aquí, si se hace esta revisión, el estado límite de fluencia me va a dar un valor de resistencia de diseño, bueno, estoy hablando en términos LRFD, de resistencia de diseño en la parte central con el área gruesa, y aquí vamos a obtener otra resistencia de diseño para la parte conectada, que esta seguramente es menor. Entonces aquí controla la más baja. Entonces, en cualquier miembro tenemos que hacer el análisis dos veces. Para la sección gruesa, tenemos que saber a qué cargas digamos que va a fluir en la sección gruesa y a qué cargas va a fracturarse en la zona donde existen los tornillos o existe la soldadura. Entonces, por eso es importante hacer dos revisiones y va a controlar la menor, como nos lo dicen aquí. El menor de los valores obtenidos de acuerdo a los estados límite de fluencia por tensión en la sección gruesa o ruptura por tensión en la sección neta. Entonces, esto se revisa dos veces y controla el menor. Eso es todo. Hablé en términos LRFD porque dije resistencias de diseño, pero también puedo hablar en términos ASD diciendo resistencias permisibles. Ya lo iremos aclarando con los ejemplos. Pues espero que
que haya sido claro con esta explicación. Repito, esto es un preámbulo para que cuando nos pongamos a hacer ejercicios, pues no tengan tantas dudas. Es pues la parte de la introducción. ¿Okay? Pues espero que haya sido claro con la explicación y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes en los comentarios. Pues les mando un saludo. Hasta luego.